Muy buenas, si has llegado a este vídeo es porque seguramente quieres aprender sobre cómo funcionan las luces y la iluminación en Unreal Engine 5, así que vamos a ello. Si has estado siguiendo este curso de Unreal Engine 5 ya sabrás de sobra que lo que vamos a hacer es ir a la plantilla de tercera persona, le voy a dar un nombre a mi proyecto, en este caso tutorial de iluminación, y vamos a crear un nuevo proyecto. Al abrir esta plantilla vamos a ver que se crea un nivel, y este nivel ya viene construido con sus cubos y sus plataformas y sus cosas. Pero ¿qué ocurre si queremos crear un segundo nivel o un segundo mapa? Para ello voy a abrir el Content Drawer, voy a hacer clic derecho y le voy a dar a donde pone nivel. Esto lo que hará será crear un nuevo nivel. Ahora simplemente le ponemos un nombre, yo lo voy a llamar nivel 2, y cuando lo tengas listo le hacemos doble clic y lo abrimos. Seleccionamos guardar, y veremos que se nos abre una pantalla en negro, ya que es un nivel totalmente vacío, y como veis no hay ninguna iluminación. Así que voy a aprovechar este nivel que está completamente a oscuras y sin ningún actor para explicaros cómo funciona la iluminación en Unreal Engine 5. Lo primero que vamos a hacer es ir al cubo con el plus, nuestro cubo de crear, y vamos a ir a donde pone luces. En luces vamos a seleccionar la primera, luz direccional, y esta es la que os voy a explicar ahora mismo. Ahora, como estás viendo en nuestro outliner, la luz ya está en nuestro mundo, pero no vemos absolutamente ninguna diferencia. Así que, ¿cómo hacemos que esta luz funcione? Pues toqueteando el panel de detalles. El primer parámetro que vamos a cambiar es el que pone aquí Mobility, y es que esta luz direccional tiene que representar la luz del sol, y por lo tanto, la luz del sol no es una luz estática, es una luz que a lo largo del día va cambiando. Así que vamos a cambiar el estático, el stationary, por Movable, para que la luz sea, como pone aquí, totalmente dinámica. Ya le hemos dicho a Unreal que queremos que la luz sea dinámica, pero ahora tenemos que decirle que también queremos que sea la luz del sol. Para ello vamos a escribir aquí en la barra de buscadores en el panel de detalles Sunlight, es decir, luz del sol. Como veis, en mi caso ya está la casilla esta de aquí activada, pero si vosotros no la tenéis activada por lo que sea, recordad que tenéis que activarla. Y con esto ya tenemos nuestra luz direccional lista. Voy a darle aquí a la cruz esta para cerrar este panel, y lo primero que vamos a crear es una atmósfera para tener ya un poco de iluminación en este nivel. Crear una atmósfera es súper sencillo. Nos vamos otra vez a nuestro cubo mágico que crea cosas. Vamos a ir esta vez a Visual Effects y vamos a seleccionar Sky Atmosphere. Como veis, solo con un simple clic y añadiendo este actor a nuestro proyecto ya se crea una preciosa puesta de sol. Y para cambiar la posición del sol dentro de Unreal Engine 5 es muy fácil, solo tenemos que pulsar Control L, lo mantenemos pulsado y vamos a mover el ratón. Y como veis, esto representa un poco lo que sería la posición del sol durante el día. Veis que aquí está nuestro sol y nosotros lo vamos moviendo, lo vamos rotando y lo ponemos en la posición que queramos, y obviamente dependiendo de lo alto y de lo bajo que esté el sol, pues tendremos un nivel más claro o más naranja. Si lo bajo hacia abajo, veis que el sol se pone. Y si lo subo hacia arriba, pues el sol está todo lo arriba que queramos hasta el punto de mediodía. Una vez estemos contentos con la posición, soltamos el Control L. Pues ya veis que en un momento la luz está quedando genial, y para ver que funciona ya correctamente, lo que voy a hacer es ir otra vez al cubo, vamos a ir esta vez a Shapes, a formas, y voy a crear un plano. Esto simplemente no tiene nada que ver con la iluminación, pero sí quiero ver que todo se refleja correctamente y que funciona bien. Voy a cambiar la ubicación de mi plano a 000 y le voy a poner una escala súper grande, yo que sé, de 500, para que se vea bien por todo el mapa. Ahora simplemente voy a mover un poquito la cámara y como veis, pues ya vemos nuestro suelo, nuestro plano, que está funcionando perfectamente, y tenemos un suelo blanco. ¿Veis? Y más o menos así es como quedaría el suelo de color blanco con la luz del sol. Si vuelvo a presionar Control L, veis que dependiendo de dónde esté el sol, pues hace que nuestro suelo también cambie de color. Esto es básicamente lo que significa una iluminación dinámica en tiempo real. Bueno, pues ya tenemos todo prácticamente listo, pero hay una cosa que todavía no me acaba de gustar mucho, y veis esta línea negra entre el suelo y lo que sería el cielo. Así que vamos a intentar arreglarlo y disimularlo un poquillo para que no se vea tan feo el corte entre el suelo y el cielo. ¿Cómo disimulamos esto? Pues con otro efecto visual. Vamos a darle al cubo como siempre, y esta vez, otra vez en Visual Effects, vamos a seleccionar niebla de altura exponencial. Si lo tenéis en inglés, estáis viendo abajo que se llama Exponential High Fog. Hacemos clic
Y como veis, directamente ya desaparece esta separación entre el plano y el cielo, usando un poco de niebla. Y ya casi hemos terminado, solo nos queda hacer que el cielo se vea un poquito bonito, que no se vea tan soso. Vamos a poner un poquito de luces, vamos a hacer que se vea bien este cielo. Para ello vamos a ir otra vez al cubo de siempre, luces, y esta vez vamos a crear directamente donde pone cielo, pues un cielo. Si lo tenéis en inglés se llama Skylight. Vamos a hacer clic. Y esto simplemente lo que hace es crear una luz que representa el cielo. Al igual que la luz del sol, lo vamos a cambiar a Movable, y una vez tengas hecho esto, ya no tienes nada más que hacer. Lo último que nos queda es simplemente añadir las nubes, y para ello vamos a ir a donde pone Visual Effects, a nuestros efectos visuales, y vamos a seleccionar Volumetric Cloud, es decir, nubes volumétricas. Y tachán, como por arte de magia, ya tenemos nubes en nuestro cielo. Como veis, incluso las nubes se mueven, que da una sensación súper guay, súper realista. Y con esto, pues ya tenemos nuestro nivel creado. Como veis, tenemos un plano enorme que funciona a modo de suelo y tenemos nuestro escenario con un cielo que ha quedado súper bien. Así que ya a partir de aquí puedes empezar a crear tu mundo, a crear tu juego, a crear tu escenario. Si estás un poco perdido y no sabes qué puedes crear, tienes mi tutorial anterior sobre cómo crear una calle en 15 minutos en Unreal Engine, que lo puedes hacer aquí perfectamente. Y también, como recordáis, estamos en la plantilla de tercera persona, así que si le damos a jugar, veis que nuestro personaje aparece caído del cielo. Así que simplemente, pues, ¿veis? Vamos a jugar, podemos andar por nuestro plano y tenemos este mundo enorme que acabo de crear en un momentito, que la verdad que se ve muy bien y súper realista sin hacer prácticamente nada. Así que espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil. Si lo ha sido, ya sabes que puedes dejarte un like, suscribirte para más tutoriales así, que los estoy subiendo prácticamente cada semana. Y antes de despedirme, decirte que se me han quedado obviamente varias luces sin explicar. Tenemos aquí la luz puntual, la luz de foco, pero todo eso lo voy a explicar en un escenario cerrado que lo vamos a ver en un próximo tutorial. Así que si te interesa, pues te puedes suscribir. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!